los ponentes, que además la modera Luis Estragués. Luis Estragués, él es criminólogo y mozo de escuadra y además escritor. Allí también podéis encontrar todos sus libros, el caso Flaca, el caso Furia. Además tiene una novela también muy buena sobre la caída de Acre. Y con él y con los ponentes, con Arantxa Portavales, con Luis Bertolo, con Manuel Avilés, que los presentará, vamos a disfrutar de esta mesa de tertulia, ¿cómo os diría yo? Autopsia del crimen. Un viaje desde el expediente, desde la mirada de la abogacía, desde la mirada del director de penitenciaría, desde la mirada de la escritora. Vamos a ver del expediente a la novela negra. ¿Qué nos deparará esta mesa? Como bien sabéis, fiel sello del género negro. Ahí os dejo el suspense, la intriga y disfrutar con ella. Gracias. Bueno, menuda presentación, esto para poner el listón alto. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición de Llorens Negra. Es un placer para mí y darle las gracias a Angelique por haberme invitado, como siempre. Y bueno, como ha dicho, vamos a hacer esta mesa que va a tocar el tema de, un poco de cómo hablar del crimen, de la novela negra, de cómo se empieza una novela, cómo creas un expediente, un primer proyecto y luego hasta que pues, la llevas a cabo y la publicas. Como bien ha dicho Angelique, nos hemos rodeado aquí de 4 monstruos, en el buen sentido de la palabra, literarios, ¿vale? Os los presento poco a poco. En primer lugar, tengo a mi derecha a Arantxa Portavales. Arantxa es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Hemos estado hablando antes de cómo empezó un poco su carrera literaria. Me ha dicho que hasta los 40 años no se decidió a escribir. En el 2013 empezó a escribir microrrelatos que ya fueron algunos premiados, ¿vale? En determinados círculos. Su primera novela fue en el 2015, Sobreviviendo. Una segunda que ya tuvo otro premio y fue el salto hacia ya la publicación editorial en serio, ¿no? Con su segunda novela, Déjate el mensaje después de la señal, que esta era, ¿de qué año era esta? Esta salió el 17 en gallego y el 18 en castellano. Sí, todas sus novelas han sido, en principio, las ha publicado en castellano, en gallego, pero luego, pues las editoriales lo que han hecho ha sido vender los derechos para hacerlas en otros idiomas y demás, ¿no? Y bueno, me he perdido de cuántos idiomas han sido traducidas, pero bueno. Al checo. Los raros, checo, ruso, hebreo, experiencias raras, ¿no? Y luego más normales, Italia, Alemania, Lisboa, portugués acaba de salir, pero bueno. Muy bien. Luego en el año... me ha dicho que esta segunda novela no era del todo negra, sino que era un poco nada negra, ¿no? Un poco intimista, me ha dicho, ¿vale? Y que también ahora pues también está haciendo otra de este tipo. Luego en el 2019 inició, como me ha dicho ella, una saga en vez de una... Inició una saga de 3 novelas. Una saga que está inspirado en los inspectores Abad y Barroso, que son 3 libros: Belleza Roja, La vida secreta de Úrsula Bass y El hombre que mató a Antia Morgade.
Y recientemente, también en el 2025, pues ha publicado esta novela que veis aquí, que se llama Asesinato en la Casa Rosa, que es su más reciente novela. Muy bien. Bueno, pues continuaremos con las presentaciones y luego ya iniciamos la ronda de preguntas, ¿vale? En medio tenemos a una gran persona, que es Ulises Bertolo. Ulises, aparte de ser un buen escritor, pues es abogado, académico, profesor de Derecho, etcétera, etcétera. Bueno, empezó con una primera novela en el 2015 que se llamó La sustancia invisible en los cielos. Luego os preguntaré por que me contéis un poco de cada novela, cómo la hicisteis y de qué va, ¿vale? Continuasteis con Ortodoxia en el 2016. En el 2023, bueno, tuvisteis un parón hasta el 2023 que publicaste La Dama del Norte, que fue un pelotazo y además fue premio de Lloret Negra en ese año. Y recientemente, en el 2025, has sacado Exitus, que ya la trajiste en la anterior edición de mayo y bueno, está también siendo un éxito. ¿Vale? Bueno, y para finalizar tenemos a Manuel Avilés. A ver que encuentre su ficha. Bueno, ficha policial tienes, ¿no? Bueno, Manuel Avilés ya está jubilado, pero fue funcionario del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. En un WhatsApp que me enviaste me dijiste que habías dirigido cinco centros penitenciarios y demás. Bueno. Estuve a punto de dirigir una en Cataluña porque vine a entregarle a Jordi Pujol su expediente carcelario. Jordi Pujol estuvo preso en Zaragoza. Me mandó el ministro a dárselo. Dice, tú te podías quedar aquí con nosotros. Pero me presentó a una señora, no diré quién era. Luego, si queréis saber alguno quién era, ya os lo digo personalmente. Me presentó a una señora, hablé con ella y no me gustó. No nos gustamos y dije, no voy. He tenido un secreto para la felicidad. Nunca he hecho nada que no me guste. Muy bien, muy bien. Bueno, Manuel empezó, como he visto, haciendo más que nada obras más técnicas, ¿no? No empezaste con enfermedad y deficiencia mental, que te ayudaron, me parece que 2 psicólogos o 2 psiquiatras. El segundo fue criminalidad organizada, los movimientos terroristas, que estaba relacionado con ETA y todo esto, ¿no? También el tercero fue terrorismo integrista, las guerras de religión. O sea, todo era más que nada más ensayo que no novela. Hasta, bueno, tienes una obra que a mí me impactó un poco, que se titula De prisiones, putas y pistolas. O sea, un poco el título un poco llamativo, luego ya nos contarás un poco de qué va todo esto. Y recientemente pues has sacado esta novela, que esto sí que es novela, que se llama el 351 Magnum. 357. Es el revólver que yo he llevado al que le debo la vida junto a la Guardia Civil y a la policía. Porque a mí me han intentado matar 3 veces. Entonces, me acuerdo que un día me preguntó Iñaki Gabilondo, ¿y qué se siente cuando te intentan matar? Digo, pues no he sentido nada porque no me han dado. Ya cuando me den, si luego te lo puedo contar, pues ya te lo explico. Entonces, 357 Magnum es el revólver. Perfecto, sí. Que ahora no lo llevo, pero lo he tenido que llevar mucho tiempo. Por ti me juego la salvación. Continúa el título. Muy bien. Bueno, si queréis empezamos un poco preguntándoos que habléis cada uno un poco de vuestras novelas. Sobre todo os quería preguntar qué es aquello
porque tenéis perfiles muy diferentes, ¿vale? ¿Qué es aquello que os hizo clic en vuestra mente para decir, me voy a dedicar a la novela negra? Todo el mundo sabe lo que estaba haciendo cuando cayeron las Torres Gemelas y todo el mundo sabe lo que estaba haciendo el día del apagón. A mí me coincidió estar dando una charla en el manicomio de Santiago de Compostela, en Conso, y me preguntaron exactamente esto. Cada vez que me preguntan por qué empecé a escribir, siempre contesto lo mismo, que es porque me volví loca. En ese caso tuve que añadir como vosotros, y les gustó mucho que les llamara locos. Sí, o sea, yo soy una buena niña, es decir, quiero decir, soy buena estudiante, me he casado con un chico estupendo, tengo 2 niñas bien monas, aprobé mi oposición, era inspectora de Hacienda e interventora, y claro, cuando la vida es tan feliz te vuelves loca, o sea, entonces, no sé, llegó un momento que me dio un día por llorar y me di cuenta que estaba enferma de que me fuera bien. Entonces fui al psicólogo y me largó a las 2 sesiones, me dijo, me caes muy bien, pero tienes la mente germánica más estructurada que he conocido, lo único que te pasa es que necesitas hacer algo para ti. Y entonces las opciones eran claras, que es lo que hacen todos los tíos con carácter general, que es comprarte un Porsche, echarte un amante o... Bueno, no sé a qué distancia está mi marido, entonces no sé si puedo desvelar o no. El Porsche no me lo compré, lo del amante no sé si lo puedo desvelar o no, están grabando. Pero lo que sí está claro es que empecé a hacer algo para mí y decidí empezar a escribir. Empecé a escribir microrelatos para el programa de Francino, empecé a ganar concursos, dije voy a escribir una novela, también gané un premio. Después vino todo muy rodado, lo que nunca pensé es que fuera a acabar siendo escritora, que es una vida... Todo el mundo piensa que es una vida apasionante ser escritor, ¿verdad? Todo el mundo se piensa que te pasas la vida viajando, yendo de juerga, bebiendo hasta las tantas. Pues es verdad. O sea, es que es cojonudo. Entonces, la consecuencia directa es que ya he cogido la excedencia, ya no trabajo en Hacienda. Ayer me tomé 3 gin tonics como Ulises Bertolo, pero estoy aquí, no se me nota. ¿Que por qué escribo? Porque siempre he sido una gran lectora, porque me encanta contar historias, porque me encanta que la gente me cuente lo bien que lo pasa cuando las lee. Y es así de fácil. Este oficio es muy fácil. Yo os cuento una historia, vosotros lo pasáis bien. No pretendo ser más lista que lo que soy, no soy la más lista de esta mesa, pero sí que me esfuerzo mucho porque mis libros sean lo que son y lo que han sido toda la vida, que son artefactos de ocio, nada más. Básicamente yo comencé a escribir porque era un malísimo jugador de fútbol, era muy mal futbolista. Entonces yo estudiaba en un colegio en Tenerife, vivía en Santa Cruz de Tenerife y el colegio estaba en La Laguna. El autobús tardaba en llegar pues hora y media, con lo cual a mediodía no nos volvíamos a Santa Cruz, nos quedábamos 2 horas y media sin hacer nada. Mucha gente jugaba al fútbol, entonces yo decidí escribir lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo que hemos estado hablando, una novela en cuadernos, varios cuadernos que luego se perdieron. Y, de vikingos, ¿eh? Cuidado, sí, no lo perdáis. Era de vikingos porque, claro, cualquier niño de los años 70 pues, era muy apegado o tenía una afición muy apegada a los cómics, a Bruguera, una editorial Bruguera, ¿no? Que incluso pues, ilustraba grandes novelas de aventuras de aquel momento, Isla del Tesoro, etcétera, etcétera. Yo era un gran amante de la lectura de historias ilustradas, El Príncipe Valiente, por ejemplo, que estaba en la atmósfera propia de lo medieval, pero también de los exploradores del norte, ¿no? Que llegaban. Y todas esas cuestiones, y sobre todo con un libro que leí que se llamaba El Hombre Enmascarado. ¿Tú te acuerdas del Hombre Enmascarado? De leer El Hombre Enmascarado. ¿Te acuerdas? El Hombre Enmascarado. ¿A ti te suena como cómic? De cómic no estaba así. Mortadelo Filemón. El Capitán Trueno. Bueno, pues mira, ya vamos bien. El Guerrero, el Antifaz. Y el Príncipe Valiente, a lo mejor también te suena, sí. El Pequeño Pantera Negra. El Jabato. Bueno, pues todas estas cosas, junto con algo que leí de Beowulf, de la mitología nórdica, me dio por escribir esta historia, que luego perdí en el traslado cuando nos fuimos a vivir a Madrid, que todavía era pequeño, esos cuadernos, que eran 4 o 5 cuadernos, y vete a saber tú si la serie de vikingos de Netflix no está inspirada en los cuadernos extraviados de un niño que vino de Tenerife.
Y esto es lo que puedo contar de mis inicios en la literatura. Yo soy el escritor más antiguo de aquí, porque soy el más viejo. Soy el anciano de este grupo. Yo empecé a escribir por culpa de los etarras. No tenía pensado ni escribir, ni se me había ocurrido en la vida. Aunque soy de la teoría de Arantxa Portavales, que cuando tienes problemas, estás agitado, estás preocupado por algo, una de las soluciones es ponerlo por escrito. Pero yo estaba de director en una cárcel del País Vasco, donde ya pues, me intentaron dar gatillo y me echaron de allí. Por eso, uno de los sitios que me propusieron era Cataluña. Digo, pero Cataluña está bien porque tenía familia aquí, como tantos otros que se vinieron de Andalucía. Una prima trabajaba en un hospital de pediatra, un primo en un concesionario de coches. Me voy a Cataluña, pero no me cayó bien la señora esa con la que me entrevisté, que era una consellera, y dije, yo con esta no trabajo ni aunque me pague el doble. Y estando en la cárcel esta de Nanclares de la Oca de director, le tuve que quitar el permiso a un nigeriano, que era negro. Ahora no se puede decir negro, porque dicen negro y te llaman racista. Un día, en una presentación de un libro, se levantó uno, ¿cómo dice usted negro? Digo, es que era negro el hombre. Pues diga usted hombre de color. Digo, pues de color no puedo decirlo, porque yo soy de color también, yo soy piel roja y no soy blanco. Entonces, no pasa nada si un señor es negro, o si es rubio, o si es piel roja, como en mi caso. Total, que tuve que quitarle el permiso a este negro nigeriano, porque no tenía dinero para estar en la calle. Nosotros le habíamos dado 2.000 pesetas, ya se las había gastado y tenía que delinquir para estar de permiso. Le dije, vuelva usted para adentro. Y me escribieron un artículo en el periódico, un grupo así, pro Batasuna y tal, y del entorno a Berchale, diciendo, este director es un racista. Y para defenderme, Arantxa se defendía de su cabeza, y yo me tuve que defender de los grupos aquellos que me llamaron racista, y mi primera obra literaria fue un artículo publicado en el Correo Español, El Pueblo Vasco, en el que yo explicaba cómo no era racista, porque tenía varios colegas negros, incluidos dos de un grupo musical de grandísimo éxito en los años 70, en Andalucía, en el cual había 2 negros y 3 blancos. Lo que pasa es que se deshizo el grupo por una desgracia que tuvimos, y es que un negro y un blanco se metieron a curas. Sí. Pero con la buena suerte, tío, luego la gente dice, joder, qué imaginación tiene este tío. No, es verdad, se metieron a curas. Y uno es el obispo de Guinea, y otro es el obispo de Trujillo en Perú. Oye, si me llego yo a meter a cura, igual era el obispo de Olot o de por aquí. Pero no me metí, no me dio por ahí. Y ahí empecé a escribir. Primero escribí, como ha dicho nuestro moderador, muchos ensayos criminológicos y de terrorismo, sobre todo, porque yo me he dedicado al terrorismo 15 años. 15 años. Todas las novias que tenía me dejaban. Y yo dije, joder, me voy a quedar para vestir santos, ya verás que me veo abuelo en la residencia y que no van ni a verme los domingos por la tarde a jugar al parchís. Todas me dejaban porque tenían miedo, la escolta, los policías, los etarras. Bueno, y después de eso ya me dediqué a la novela. Y lo mejor que he hecho en mi vida ha sido jubilarme. Lo mejor. ¿Por qué? Porque me he jubilado porque me di cuenta de que la vida es muy corta. Siempre pensamos, cuando somos jóvenes, que todo dura para siempre. ¿Y cuándo me di cuenta que la vida era corta? Cuando un amigo mío, que lo conocéis todos, Antonio Asunción, que fue ministro, con el que yo trabajé en el asunto de Tarra, pues se me murió a mí en los brazos. Se me murió, que era un tío que estaba bien, de pronto tuvo carraspera, y en lugar de una carraspera era un cáncer de esófago, y duró 1 mes y medio. Y yo dije, Tate, aquí hay que irse ya. ¿A hacer qué? Lo que me gusta. Las mujeres, con una, no hay que ser promiscuo, ni tampoco es ponerse a hacer el ridículo continuamente.
las motos y la literatura. Y he traído aquí los 2 últimos libros, que luego, si queréis, hablamos de ellos. Muy bien. Bueno, con estos perfiles tan heterogéneos que tenemos, un director de prisiones, un abogado y alguien que se dedica a la economía y demás, cuando montáis un expediente para hacer una novela, ¿en qué os inspiráis? Es decir, ¿utilizáis hechos reales? ¿Lo ficcionáis todo? ¿Utilizáis alguna información de los casos que tenéis? ¿Hasta qué punto podemos separar lo que es la realidad o la información que conocemos por nuestras profesiones a la ficción, ¿no? que hacemos luego en la novela? Bueno, voy yo. Luis, tú y yo compartimos una cosa por la que ya hemos hablado, ¿no? Sí. Que es pues cierto pensamiento de que nuestra profesión requiere también un nivel de sigilo, de confidencialidad muy importante. A mí esto me parece absolutamente básico, sobre todo estando en activo. Todo lo que yo escribo no quiero que haya ni la más mínima oportunidad que alguno de los procesos judiciales que yo llevo, y son procesos judiciales relevantes, nadie se siente identificado en ninguno de los perfiles, en ninguna de las situaciones. Por lo tanto, he rechazado también ofertas donde se me ha planteado realizar thrillers legales que podían ser un espejo de mi propia profesión. No me interesa en absoluto, porque yo busco en la literatura un punto completamente distinto de lo que es la confrontación que provoca mi profesión. Yo cuando me enfrento a un proceso judicial voy muy armado. Significa que el buen abogado no es el más inteligente. El buen abogado es el que estudia, vuelve a estudiar, sobre todo empezando por ponerse en cabeza del contrario. Esa es la mejor manera de ganar un proceso. Saber todo lo que se puede plantear el contrario para tú tenerlo gestionado de antemano. Eso es confrontación. Es mi verdad contra la verdad de otro. Para mí la literatura es todo lo contrario. Es reconciliación, es encuentro, es una manera distinta de comunicarte con el mundo. Por lo tanto, para mí sí que mis historias están inspiradas en la realidad que vivimos, menos en el caso de la Dama del Norte. Me prestó su biografía una mujer que existe en la realidad, por tanto ficcioné y construí esa novela sobre su vida. Esta novela, Exitus, la última, está inspirada en la realidad que vivimos, en temas tan actuales como el dogmatismo, como el fanatismo, como la corrupción a todos los niveles, internacional, judicial e incluso familiar, que tampoco podemos dejar de pensar en esos juegos de poder, ¿no? Que tienen esa dosis de corrupción en la manera en la que se influye de una manera negativa en gente en la que podemos tener por razón familiar, económica o sencillamente de altura moral, ¿no? Una manera de condicionar su vida. Esos temas están presentes. En mi caso, mi profesión siempre está presente en la construcción de un equipo policial, en la manera en la que pueden pensar, en el pensar que un equipo policial no siempre es una familia bien avenida, que hay, como en cualquier estructura, como en cualquier empresa, egos, contraposiciones, maneras distintas de ver las cosas, ¿no? Cualquier grupo de trabajo. Sobre todo que sean personas muy humanas. Y todo eso volcarlo siempre con un especial cuidado de que tampoco se note mucho la voz del abogado. Esto es un poco lo que yo te podría decir. Pero la experiencia como abogado para una novela negra, con el trasfondo oscuro que tiene, sí que evidentemente para mí considero que es una ventaja. Supongo que incluso para Arantxa y para Manuel, ¿no? Arantxa, ¿cómo te lo montas tú? Bueno, yo acabo de coger la excedencia, pero hasta este momento no había entrevista en la que no me preguntaran si no me llamaba a escribir. Yo soy la interventora, yo ejercía control de gasto en el gobierno gallego, era la subdirectora de fiscalización, fiscalizaba nuestro Consejo de Ministros, veía todos y absolutamente los expedientes difíciles de la administración, y a su vez era la jefa de los demás interventores. Entonces, cada vez que me preguntaban sobre esto, decía, ¿usted no le apetece? Es que yo soy como el panadero que no es capaz de comerse un croissant. A mí la política me interesa cero. He trabajado 26 años con políticos. Para mí los políticos son expedientes. Los expedientes solo los puedo ver de una manera que es técnica. Además, claro, como ya sabéis, cuando me fui me hicieron una libreta con todas mis frases célebres, ¿no?
del calibre de las artes se coge por el mango y el mango lo tengo yo y esas cosas de es que este expediente tiene que ir mañana porque mi consejero quiere llevar esto al consejo del asunto y pues que lleve fioas que es carnaval y a mí que me dejen en paz. Y ese tipo de frases de un poco centrar el asunto de que nosotros los funcionarios de hecho somos los que permanecemos. Mucha gente se queja de que a los funcionarios no se les puede echar. Imaginaros una perspectiva en la que cada gobierno trajera a sus funcionarios. O sea, ¿quién controla el percal? Y a mí me gustaba mi trabajo. Nadie se mete esta oposición entre pecho y espalda. Yo de los 23 a los 25 años no salí ni un solo día de mi casa de fiesta. Solo estudiaba 24, o sea, 24, ¿no? Estudiaba unas 10 horas al día, 7 días a la semana. El sábado a las 6 plegaba, iba con mi marido al cine, íbamos al coche a hacer lo que se podía y a las 2 estaba en mi casa porque al día siguiente a las 9 de la mañana tenía que... Nadie hace esto si no le gusta mucho, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho mi trabajo. Luego decidí que contar historias me gustaba más. Pero desde luego mi realidad es muy aburrida. Entonces no me interesa en absoluto hablar de esto. Me interesa... es imposible que uno cuando escribe no escriba de la vida o de lo que tiene alrededor, ¿no? A mí me gusta hablar de personas. Soy una persona mucho más de personas que de cosas. En mis novelas no vais a encontrar grandes descripciones de Galicia, ni nada me dijo mi editora, no se ve Galicia, yo creo que se vean los gallegos, claro. A mí me interesa la gente, me interesa lo que le pasa por la cabeza, me interesa... ser escritor es maravilloso, porque ustedes ahora estarán pensando qué mal le queda a Zafalda, yo creo que le está lanzando miradas a Luis. Quiero decir, todas esas cosas que ustedes piensan, yo en el libro las cuento, ¿sabes? Y todas esas cosas que pensamos todas cuando vamos por la calle, que todos somos maravillosos y majos y riquiños, como palabra gallega especial. No, somos todos bastante cabroncetes. Y entonces ser escritor te permite hablar desde el momento cabroncete que llevamos todos dentro. Me interesa la vida, me interesa la gente, me interesa cómo somos. No somos gente bien en general. Todos tenemos buenos pensamientos, pero somos grises. No somos ni blancos ni negros, ni el malo más malo es malísimo, ni el bueno más bueno es buenísimo. Entonces la literatura te abre el poder hablar de lo que te interesa. Yo utilizo casos policiales, pero yo siempre cuando empiezo una novela digo, ¿de qué quiero hablar aquí? Pues no sé, pues la vida secreta de Ursula cuento, dicen, ha contado su historia, lo que os acabo de contar. Bueno, pues no se parece nada a lo que me pasó a mí, ¿no? Pero sí que es verdad que cuento la historia de una tía que se vuelve loca y acaba siendo escritora. Luego todo lo que le pasa no tiene que ver conmigo. Pero sí que tiene, yo creo que me escuché todas las crisis existenciales de mis amigas de 40 y amigos. O sea, es que mi mujer se ha ido, me ha dejado con mis 4 hijos y se ha ido con un farmacéutico a Málaga. Es que yo me dejan, todas estas historias que escuché, ¿no? De repente las utilicé para crear esa crisis existencial en la que entramos todos a los 40, ¿no? Y digo, pues yo quiero hablar de esto, quiero hablar de este momento de la vida en el que uno espera, pues claro, uno cuando tiene 20 años dice, yo cuando tenga 50 tendré todas las respuestas. Coño, llegas a los 50 y dices, joder, no me sé ni las preguntas. O sea, ¿sabes? Entonces, cuando quieres hablar de esto, luego dices, bueno, pues monto un asesinato para que la gente se lo pase bien, y mientras, pues yo voy contando de lo que me gusta hablar, ¿no? Entonces, al final, a mí me gusta mucho cuando dicen, pues que esta frase que todos los esposos de novela negra tenemos de es que la literatura negra al final es la que cuenta la sociedad. Yo creo que hay mucho de querer justificar nuestro género, ¿verdad, Angelique? Quiero decir, siempre parece que estamos intentando justificar por qué hacemos novela negra, porque tenemos, primero, vendemos mogollón. Yo lo siento mucho por lo que hacen otro tipo de narrativa, pero vendemos más que los poetas, vendemos más que los ensayistas, vendemos más que los de historia incluso, ¿no? Entonces eso ya nos cuelga la etiqueta de si vende mucho es porque tiene menos calidad, porque claro, ya sabemos que lo que vende mucho no tiene calidad. Entonces parece que todos tenemos, los escritores de negra, que intentar justificar nuestro género. Pues no, la literatura negra no retrata a la sociedad mejor que el resto de los géneros. La literatura retrata a la sociedad. Madame Bovary es una novela maravillosa que narra la sociedad del siglo XIX y cómo se sentían las mujeres en el siglo XIX a través de la mirada de un señor, pues eso creo una señora tonta en vez de una señora brillante, pero es verdad que retrata la sociedad del siglo XIX y no es una novela negra. Entonces no tenemos que estar siempre defendiendo nuestro género, ¿no? Entonces yo hablo, a mí me gusta contar la vida, me gusta contar cómo me siento, me gusta analizar cómo somos, me gusta que la gente lo pase bien viendo cómo somos, porque hay algo muy curioso que pasa, ¿no? Cada vez que nos encontramos con personajes deleznables,
nos venimos arriba, nos justificamos en nuestra propia superioridad moral cuando todos somos bastante deleznables, ¿no? Yo a veces escribo un personaje y dije yo, qué petarda es esta tía, siempre hablando de su hijo, siempre enseñando las fotos, siempre no sé qué, y luego digo, joder, sí, yo soy igual, pero claro, cuando lo hago yo no pasa nada, cuando lo veo escrito me vengo arriba en mi superioridad moral, ¿no? Entonces, a mí la literatura me sirve para todo eso. A ustedes les sirve para pasarlo bien, ¿eh? Con mis libros ustedes se lo van a pasar muy bien, eso lo digo ahora. Pero, dicho esto, ya me he perdido, se lo paso a Manuel. No, bueno, te inspiras en la vida misma, ¿no? Y son fuentes de inspiración eso, ¿no? La propia vida. O sea, yo realmente me hice escritora para viajar con Ulises, que nos lo pasamos fenomenal en nuestro viaje. Bueno, Manuel... No hay literatura sin imaginación, pero tampoco hay literatura sin realidad. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos compañeros de mesa. Solamente una cosa, el escritor tiene licencia para mentir. Porque yo ahora puedo decir, pues mira, ahora que estoy aquí sentado voy a idear una novela en la que tengo un romance tórrido con Angelique Fichtner, por ejemplo, ¿no? O en la que mato a Ulises Bertolo. Y no tengo ningún problema en montar una trama para ver cómo mato a Ulises, porque hemos llevado un caso contrario. Entonces, ¡qué gran pareja! Todos los escritores que yo conozco, incluido Camilo José Cela, que lo conocí en Mallorca, cuando estaba con su última pareja, la tal Marina, no me acuerdo. Castaño. Exacto. Bueno, pues decía este hombre, tuve la suerte de cenar con él una noche en Mallorca, cuando ya estaba muy mayor y tal, y decía que él todo lo que había escrito era modificando cosas que le habían pasado. Hombre, si yo me pongo a escribir todo lo que me ha pasado, pues escribo la enciclopedia británica, porque 40 años de cárcel dan para mucho. 40 años de cárcel, de los cuales algunos he estado dirigiendo un psiquiátrico, el psiquiátrico penitenciario más grande de España, el de Foncalén, en Alicante. Todos los locos más locos y más peligrosos están allí. Yo tenía un loco que me denunciaba todos los días. Y la denuncia más importante que tuve de él es que le había robado una sortija con la cabeza del camarón. Yo le dije, mira, que no me pongo yo esa sortija aunque me la regales. ¿Para qué te la voy a robar si no me la voy a poner nunca? Bueno, yo he escrito 20 y algún libro, no los llevo contados, pero antes habéis citado Las putas y las pistolas, de prisiones, putas y pistolas, editado aquí en Barcelona, en Al Revés. Ese no es novela, porque es una crónica notarial de lo que pasó. Cuando eso tuvo lugar, me ofrecieron mucho dinero por contarlo, y dije, no se puede. ¿Cuándo lo conté? 30 y tantos años después, cuando ya estaba prescrito, porque yo ahí cometí los delitos. Entre otros, grabar a los abogados. Porque en aquella época todo el mundo decía, los abogados son abogados de ETA, los abogados son abogados etarras. Lo decían los políticos, pero yo lo demostré. Porque grabé a un abogado presionando a los etarras. Y les decía la frase, que luego lo filtró el gobierno al día siguiente a la primera página del País: ni por el forro de los cojones te voy a permitir que rompas la organización. Esa era la defensa que el letrado hacía de los presos que tenía al otro lado del cristal. Luego, pero sabemos que no se puede grabar a los abogados. No se puede grabar. Por eso yo he dicho que cometí un delito. ¿Cuándo lo confesé? Cuando estaba prescrito. Si me hubieran llamado 27 años antes, me matan y me trocean en una máquina de hacer sobrasada, y no lo digo. Me trocean a trozos, y no lo digo porque además puedo aguantarme incluso las cosquillas. Luego ha habido algunos otros libros como estos, fruto de un episodio. El Magnum, ya lo he dicho. No, hablamos de los que están aquí, porque me pongo a hablar de los otros, tengo que mandarlos a todos a comer y luego los dan aquí a las 8 de la tarde.
Estos de aquí, 357 Magnum. Yo me encuentro, después del episodio que se cuenta en Prisiones, Frutas y Pistolas, ¿qué me dicen la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI? Oye, date por muerto. Digo, cojones, pues está jodido el tema, ¿no? Date por muerto, tío, es un rollo, pues te ha tocado, a ti te mata un fijo. Y entre otras cosas me dieron un revólver. Y dije yo, pues yo he tirado una mili, pero cañonazos, yo soy de artillería. Ahí me quedé sordo, yo el revólver no he tirado nunca. Pues ya puedes practicar. Y entonces yo iba con el revólver, claro, 2 o 3 veces ligué. Ahí lo cuento, 2 o 3 veces. Pero claro, yo llegaba allí al hotel, me quitaba la chaqueta, la otra veía el revólver y salía zumbando. Con lo cual dije, aquí hay que hacer algo. Y entonces ese fue el inicio del Magnum. Un revólver y un tío, que también fue mi caso, porque acabamos con los etarras y surgió en 2004, acordaos de la matanza en la estación de Atocha, surgió el fenómeno yihadista aquí en España. Y entonces ese libro es un tipo que va de Alicante a León en el tren, esos trenes que antes funcionaban también, y ahora desde que está ¿cómo se llama este? Ulises Bertol o no. Óscar Puente. Desde que está Óscar Puente. Por un momento pensé que ibas a decir Óscar Portavales. También tendríamos que decir algo de Portavales. Está Óscar Puente, te subes en Alicante y no sabes cuándo vas a llegar a León. Yo ya me subo en Alicante y parezco Indiana Jones. Llevo una mochila, cuerdas, un cuchillo de monte, cantimploras, todo para subsistir al viaje, ¿no? Bueno, pues va de Alicante a León a ver a un moro, que también se puede decir moro, no pasa nada. Toda la vida se ha dicho moro y no pasa nada. Siempre que lo diga uno, ese mierda de moro, no. Se puede decir, no pasa nada. Bueno, pues voy a León a ver a un moro que se ha ofrecido a colaborar con nosotros. ¿En qué? En el crecimiento del yihadismo en las cárceles, que es un sitio donde crece el yihadismo. Y entonces en el tren coincide con una chica monísima y empieza a hablar con ella. Él, abogado, la chica, médico, cardióloga. Y es una novela, dice todo el mundo, es una novela erótica, porque hay, en fin, no la cuento, por si alguno la compra. Si alguno la compra, que venga, que se la firmo. Y dice la chica, yo tengo un problema vital. ¿De qué trata esta novela? De antropología, de las relaciones interpersonales, de los matrimonios que no se hablan, de los matrimonios que duerme cada uno en una esquina, de los matrimonios que no se ponen la mano encima, que están pendientes de la cuenta, de los amigos, de salir, de no sé qué, y luego surge el follón. Y lo otro, por esto me declararon a mí en mi pueblo persona non grata. Un cura, que además de cura se ve que no tenía dinero bastante con lo que cobraba del obispo, y se hizo capellán castrense. Me llamó hereje, tal, y yo lo único que dije es la verdad, que el cura de mi pueblo tenía novia formal. Novia formal. Yo intentaba ser monaguillo y no me dejaba entrar. Y el cura de pueblo tenía novia formal, y cuando se sentaba en el confesionario ya estaba la novia allí la primera, y yo decía, pues ¿de qué se confiesa esa mujer si no sale de la iglesia? Y a raíz de eso vi la influencia de la iglesia en la política del Estado y en la vida de las personas a través de ese, le llaman ellos sacramento, yo no me lo creo, de ese elemento de manipulación contrario a cualquier principio de legalidad, en el que uno se acusa sin nadie que lo defienda. Solamente el cura te da la bendición y te dice que te vayas, pero a los 4 días ya tienes que estar allí otra vez a contarle tus intimidades, porque si no se lo cuentas todo, cometes otro pecado más gordo. Y eso se ha utilizado en la vida de la política española con los reyes católicos Trastámara, los Austrias vienen detrás, y luego los Borbones, y todos. Bueno, ahora parece que el Borbón ya no tiene confesor,
pero siempre lo han tenido. El último con el que acaba ese libro, este sí que lo tenéis que coger todos. Luego yo os doy lo que me da a mí la editorial, os lo devuelvo. Sí, pero yo con la pensión, tengo pensión del grupo A de esas gordas, nada. Pero el último, ¿quién es el último? El padre Claret, de Sallent, fundador de los misioneros claretianos, donde yo me pegué 7 años reprimido. No vi una mujer en 7 años. La primera vez que vi una mujer fue cuando llegué a COU y dije, Dios mío, ¿cómo son? ¡Qué barbaridad! Lo que me he perdido. Bueno, pues de eso va este libro. Yo quiero decir, o sea, el cura de tu pueblo tiene novia. Yo estoy escribiendo ahora la nueva novela y cuento un poco la historia de mi familia, el asesinato, ¿no? Y para eso tengo que entrar a la historia de mi familia. El día que murió Montero Ríos, que era ministro, a principios del 20, no quería que lo enterraran con grandes pompas, pero al final ofició el funeral un párroco con 23 curas más de todo el clero de Pontevedra. El párroco era mi tatarabuelo, que tuvo 3 hijas con la criada, a la que le dejó todo. Entonces ya sabéis lo que se dice, nunca digas de este agua no beberé y ese cura no es mi padre. Así que sí, yo llevo el apellido, el Portaval es el segundo, era el Pousada, el de mi madre, el de mi abuela es el que viene de la amante del cura, que siempre vivieron como matrimonio sin ningún problema, ¿eh? Lo único que no estaban casados, no le dejó, pero le dejó todo, o sea que sí, que bueno, que yo soy señora descendiente de curas. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo se llama uno de los personajes relevantes de esta maravillosa novela de Asesinato en la Casa Rosa? Tú sí, así que van a pensar que estamos liados y tu marido y mi mujer no. A ver, el protagonista de mi novela se llama Ulises Villamor, porque se llamaba cuando empecé a escribirla Arsenio Villamor, porque es un magnate de la sanidad. Y es un magnate de estos estilo Amancio Ortega, que yo todo lo hago lo grande. ¿Sabes? Hay gente que me dice, ¿es creíble que un magnate a nivel mundial de los que cotizan en bolsa viva en un pueblito de Galicia? Y yo, ¿me lo dices o me lo cuentas? Entonces hice un imperio sanitario y al frente puse a un señor que se llamaba Arsenio Villamor. Se lo conté a Uli cuando llevaba 2 capítulos, me dice, ¿por qué le vas a llamar Arsenio si Ulises es nombre de magnate? Y estoy completamente de acuerdo. Así que se llama Ulises por Ulises Bertolo. Y bueno, si quieres hablamos un poquito de las novelas, ¿no? Un poco porque antes de que se acabe la mesa iniciamos ronda de novelas. Sí. Sí, pero antes me gustaría decir una cosa. Hay un tema, por lo que estaba comentando antes Manuel, que hay un denominador común en todas estas historias. Por mucho que Arantxa quiera decir que su novela es un artefacto de entretenimiento y que no se plantea la novela negra, ¿no?, para realizar ningún tipo de crítica, sí que hay en su novela una presencia de los juegos de poder en la familia que son muy interesantes. En el caso mío, bueno, yo no soy un escritor nato de novela negra. Yo me considero un escritor que ha escrito una novela negra, que responde al canon, que tiene un trasfondo oscuro, y yo y mi voz lo que pretende sí es utilizar la novela negra para hablar de otras cosas, ¿no? Y aparte de ser una novela que pretende y ambiciona que sea de entretenimiento, que genere y suscite una serie de preguntas. Yo creo que esto es un poco como lo que decía Chandler, ¿no?, de que el crimen no es que sea irrelevante, pero no es lo más importante. Lo importante es la anatomía del mundo en el que se produce ese asesinato. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ulises y con lo que ha dicho Arantxa también, y es por lo siguiente. En mi época terrorista tenía que hacer muchas... Matices un poco. En mi época etarra tenía que hacer muchos parones en mi vida de esperar. Me acuerdo que yo quedé... Cuando trabajaba de espía, que estuve como 16 años, y quedaba a lo mejor con unos etarras en el País Vasco. Que lo he hecho. Tenía que llevar el revólver, tapado con un periódico, tal, no sé qué, por si no lo iba a llevar guardado. Perdón, en un momento, no me tire que voy a abrir en la maleta que tengo el revólver ahí, tapado con un periódico. Y tenía que hacer esperas, tal, y me dedicaba a imaginar historias que nunca escribí, luego después sí. Pero tienen razón ellos, es decir,
Estas dos autores, Arantxa Portavales y Ulises Bertolo, pueden escribir novela negra con toda la autoridad del mundo, porque conocen el paño. Conocen el paño, es decir, si esta mujer ha trabajado como interventora de Hacienda, viendo desfalcos, viendo gente que lava dinero, viendo gente que blanquea y tal, está autorizada. Y este señor tiene casos de todo tipo, de delitos contra las personas, de estafas, de lo que sea, está autorizado. Pero yo muchas veces he discutido con personas, es decir, si usted es mi tía la monja de clausura, que es Clarisa, que entró con 16 años en el convento, ahora tiene 85 y no ha salido nunca de allí, usted no puede escribir novela negra, porque usted no tiene ni puta idea de lo que pasa. Y entonces la gente que escribe novela negra con sangre, con sexo, con violencia, con delitos, con odio, de alguna manera tiene que estar vinculado con esa realidad, porque si no es como el toreo de salón, que uno sabe poner muy bien la postura cuando llega un tío con una bicicleta, con unos cuernos atados al manillar, pero aquí lo interesante es ponerse con el toro cuando sale pegando botes en la plaza. No, bueno, no sé si quieres que hablemos de las novelas, un poco para centrar. Un poco hablando de esto también, hablaban antes de la otra mesa de la necesidad de la documentación. Yo, por ejemplo, me documento mucho por mí misma, pero nunca voy a preguntar. Y cuando conocí al comisario Santiago de Compostela, que ya llevaba 3 novelas negras, me ha dicho, y nunca has venido a verme ni has visto la comisaría por dentro. Ni has visto la comisaría por dentro. Yo te comentaba que iba a las cárceles y me preguntaban, ¿cómo te documentas? Porque voy a las cárceles, yo soy lectura obligatoria en muchos colegios de Galicia y entre ellos en los colegios que están dentro de las cárceles. Y entonces me preguntaban los presos, ¿te documentas mucho? Y dije, mira, yo es que así como soy muy de hablar con todo tal, para ir a preguntar de lo mío me da como cosa, ¿no? Entonces me documento mucho, pero tampoco excesivamente. Yo creo que la novela ha perdido la función ilustrativa que tenía hace 50 años o 70 años. Quiero decir, y me explico y me vais a entender. Si yo leía un libro de Enid Blyton, decía, ostras, los niños ingleses desayunan alubias. ¿Por qué coño desayunan alubias? ¿Y por qué? ¿Sabes? O sea, y sobre todo, ¿por qué coño los dejan irse de viaje en bici? O sea, al final nuestra ventana al mundo era la literatura. Eso se ha perdido, quiero decir. Eso se ha perdido porque tenemos muchas ventanas al mundo en redes, en cine, quiero decir. Entonces yo ya igual no voy a perder el tiempo en explicar cómo es la Catedral de Santiago, ¿no? Y en ese sentido, mis funciones de documentación son para no meter la pata. O sea, no me gustan tampoco excesivamente los escritores que te cuentan cuánto han estudiado para escribir una novela. Si hacen un ensayo me parece bien, pero si estás escribiendo una novela, tampoco tal. Dicho esto, cada vez que alguien me dice, tus tramas, algunas son muy inverosímiles, yo digo, hombre, claro, y matar 10 negritos a ritmo de nana inglesa en una isla abandonada es lo que pasa todos los días, ¿no? Entonces, quiero decir que yo en ese sentido sí que es verdad que leo mucho, pero leo mucho no para explicar cómo son las cosas, sino cuando alguien lee un procedimental, y sobre todo a Baz Barroso, que son procedimentales puros, hombre, pues no vas a poner, pues si alguien aprueba su inspección y va a hacer la instrucción, tiene que ir a hacer la Ávila, y miro cuánto tiempo dura, y miro, quiero decir, y si sale un psicólogo con un informe forense o si hago una autopsia, pues miro cómo es. Pero eso no quiere decir que yo ahí esté dándolo todo. Yo creo que la labor de documentación, yo sé que tú te documentas mucho, Manuel se documenta mucho, bueno, también porque lleva una enciclopedia en la cabeza de mucha casuística, de mucho tema que ha visto, mucha experiencia, ¿no? Yo me documento muchísimo, pero la documentación no tiene tanto cumplir con esa función ilustrativa que hoy en día ha perdido la literatura, sino la necesidad de generar atmósferas. Para mí es muy importante generar atmósferas. Si yo estoy contando en una novela, la historia de una inspectora, Elia Sandoval, que se ve sumida en un tema que le hace saltar el protocolo por los aires, necesito generar una atmósfera inquietante, absorbente, de la cual también se contamine el propio lector. Yo, de lo que estudio y de lo que analizo, no tiene tanto la misión de conseguir información descriptiva, sino como ese tinte, ¿no? ese pozo que te queda para después, cuando vas escribiendo algún matiz, sí que te va a dar el punto para que de ahí se propague
esas atmósferas y sobre todo para que los personajes no hablen por sus acciones, sino que también hablen por sus pensamientos, por sus miedos, esos miedos que preceden a la propia acción. Pues hemos dicho lo mismo, pero como siempre tú lo has dicho mejor. Yo estoy de acuerdo con los dos y en desacuerdo con ambos. Vamos a ver. Ha hablado de documentación y de saber y de crear atmósferas, evidentemente. Pero es que tú puedes crear, si no sabes, puedes crear una atmósfera absolutamente falsa. Por ejemplo, yo he entrevistado a lo largo de mi vida profesional a unos 700 terroristas, etarras, algunos del Grapo y luego de algún grupo, pero ya del Batallón Vasco Español, que ya estaban en desaparición, pero lo que más etarras. Creo tendré una cierta autoridad para saber cómo se manifestaba esta gente cuando se entrevistaban. Porque de lo contrario, tú puedes montar una historia que parte de presupuestos absolutamente irreales. Os cuento un caso. Un abogado, amigo mío, no diré el nombre, intentó escribir su primera novela. Y el protagonista era un loco que había matado a la madre. Y estaba internado en un psiquiátrico penitenciario con una medida de seguridad. Y este abogado montó un pleito en la novela, y le dije, tíralo a la papelera porque eso no te sirve. Porque no le daban al loco la condicional. Yo le dije, por favor, tú el día que explicaron las medidas de seguridad no fuiste a clase. ¿Cómo se te ocurre a una medida de seguridad plantearle una querella al director porque no le da la libertad condicional al loco? Si las medidas de seguridad solamente se levantan o cuando se cumplen o en el intermedio cuando hay una mejoría y un acuerdo de los equipos psiquiátricos de tratamiento, etcétera, etcétera. Es decir, la documentación es fundamental para no escribir ciencia ficción y escribir cosas que no tengan nada que ver y que te diga cualquiera que sepa, lo lea y diga, esto es una paparrucha. Pero partimos del supuesto que lo importante de una novela es que sea verosímil, que suene verosímil, aunque no sea estrictamente veraz. Estoy completamente de acuerdo y creo que decimos cosas contrarias, pero tú hay cosas que puedes poner al servicio de una historia que no dependen de tu experiencia, sino la capacidad de aprender de la experiencia de otros. Por ejemplo, si yo en esta novela estoy planteando un crimen satánico que tiene por ciertas huellas que figuran en el escenario del crimen que no conoce el propio equipo de investigación, yo me tengo que documentar acerca de esas corrientes satanistas que han utilizado esos símbolos para que esa información pueda ser comprendida por el propio equipo de investigación al mismo tiempo que lo empieza a comprender el lector. Yo eso no lo sé por mi experiencia personal y lo que hago es una simbiosis o una combinación de un protocolo policial donde también tengo que irme a una firma de un asesinato que no está dentro de los anales de lo que un investigador está acostumbrado a ver, porque ya sabemos que la psique del asesino o la mente del ser humano en sí mismo puede ser muy retorcida hasta el punto que tenga puntos oscuros que no somos capaces de comprender hasta que desgranamos y tiramos. Un poquito mi idea de investigación tiene que ver con empaparme de lo que ha sido el satanismo a lo largo de la historia, tanto desde el punto de vista occidental como lo que ocurre en tierras lejanas, para ver cómo esa simbología, cómo esas deidades pueden ser entendidas en un sitio y otro. Porque a mí me interesaba mucho esa frontera, ¿no?, donde el fanatismo y lo monstruoso se juntan. Porque apelo aquí en esta novela mucho a esos miedos ancestrales que todos llevamos dentro, ¿no? Porque quiero generar ese miedo para después contar los hechos ya desde el punto de vista criminalista. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ulises. Ahora sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Aquí hay mucha gente de mi quinta. Yo veo aquí gente que Claro que yo no. ha cumplido ya los 65. Es que ayer me preguntó si estaba jubilada como él, aún me estoy recuperando. Mucha gente de mi quinta. Ahora, yo conozco cantidad de gente que se llama católica, que va a misa y que comulga. Yo es que, pero eso me lo cuentan. Yo a misa ya no voy hace mucho. Pero dicen, no, yo voy a misa y comulgo. Pero no me confieso. Eso cuando estaba yo con los del padre Claret, era impensable. Absolutamente impensable. Si tú escribes una novela
en la que hablas de los colegios internos de los claretianos, tienes que trasladarle al lector, ser capaz de trasladar al lector la importancia que en aquella época tenía, por ejemplo, la confesión. Porque yo, mira, voy a contar una cosa, no os ofendáis, hay mujeres, hay tal, voy a intentar ser muy prudente. Yo estaba en el colegio con 13, 14 años, no tenía ninguna experiencia de nada, pero yo notaba en mi cuerpo ciertas reacciones que no eran provocadas por mí. Los señores sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Yo estaba acostado y decía yo, ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué es? Se lo decía al cura, los confesores. Padre, mire usted que estoy acostado y me pasa esto. Eso es el diablo, Satanás. ¿Pero y qué hago? Tú cuando eso te pase, te sales de la cama y te acuestas en el suelo. Coño, dormí más en el suelo que en la cama. Porque yo le tenía que decir al cura, digo, pues podría usted darle la cama a otro, porque es que yo que en la cama no estoy. Me acuesto por la noche y al rato ya estoy en el suelo. Me subo a la cama a la 1:15 estoy en el suelo otra vez. Me paso toda la noche acostado en el suelo. Y nadie, es decir, esa manipulación, la gente de ahora no la entiende. Porque ahora te dicen justo lo contrario, que eso es muy natural, que hay que darse placer, que es una inspección del propio cuerpo. Y yo estuve 7 años acojonado viéndome en el infierno con Pedro Botero allí pinchándome en la caldera. Por culpa del padre Claret, que era de Sallent, de Barcelona. Y todos sus curas, discípulos. Está claro que cuando intentamos hacer una novela y crear una idea, nos ayuda mucho tanto en nuestras profesiones, porque ya tenemos toda esa información, ya no la tenemos que buscar, y también en tu caso, si haces novela, al no tener ninguna profesión que sea ligada a aquello, pues tienes que hacer más tarea de investigar, ¿no? Y nos ha quedado claro también que creo que contamos las historias que nos da la gana, ¿no? O que nos salen de dentro, ¿vale? ¿Creéis o qué creéis que busca el lector cuando quiere comprar una novela negra o cuando quiere leer una novela negra? ¿Qué creéis que busca el lector? ¿Vosotros escribís pensando en el lector o simplemente escribís lo que queréis escribir y el lector tendré gente que sí le interesará aquel tema y tendré gente que no le interesará ese tema? No puedes escribir pensando en lo que quieren los demás. Tú tienes que escribir las historias que quieres contar, porque si no, no hay manera de contarlas bien, si no, no eres honesto. Si tú no te crees tu historia... Mira, yo voy a contar esta novela. Yo venía de una saga muy exitosa, que es Abad y Barroso, y yo estaba escribiendo el cuarto Abad y Barroso. Y estaba escribiendo el cuarto Abad y Barroso y recibía todos los días un montón de mensajes de lectores, hashtag más Abad y Barroso. Hasta me mandaron a casa en Polispam una lectora, el hashtag más Abad y Barroso. Entonces yo tenía una presión brutal para hacerlo. Y yo sabía que si sacaba esa novela se vendería muy bien, pero yo cuando iba por más de la mitad me di cuenta que no lo estaba pasando bien, que no era la historia que quería que contar. Y entonces pues tuve que ser honesta y decírselo a los editores, hacer un parón. El año pasado no saqué el libro. Cuando salió Casa Rosa, pues ya dije que no tenía nada que ver, que necesitaba salir de ese universo, que quería volver a un escenario muy importante para mí, que era el pueblo donde yo iba a Galicia cuando era pequeña, ¿no? Pues yo nací en el País Vasco y a los 12 me fui a vivir a Galicia. Y en el medio pues iba de vacaciones a ese pueblo, que es el pueblo de mi madre, y que quería ambientar, quería hacer un domestic noir, quería salirme del procedimental puro y tal. Y la gente alguna no la entendió, y luego cuando lo leyeron lo entendieron, dijeron, es que se nota que lo has pasado muy bien escribiendo esa novela. Yo lo he pasado muy bien escribiendo esta novela. En los agradecimientos comienzo diciendo que esta novela es mi novela más divertida porque la escribí en el momento más oscuro de mi vida, porque a mí la literatura siempre me salva, ¿no? Y yo creo que es exactamente así. Tú tienes que escribir, porque cuando tú escribes lo que la gente está esperando, realmente no vas a escribir tu mejor novela, y la gente eso también lo va a detectar.
Entonces, no, escribimos para que la gente... ¿Qué espera una gente en una novela negra? A mí hay algunos que me dicen, es que me lo he pasado fenomenal, es que no he podido dejar de leer, es que no he dormido, es que desde la primera página, es que hacía mucho que no me enganchaba. Es algo que nos gusta escuchar a los escritores de novela negra. A mí me gusta más aún cuando me dicen, es que he vuelto a ella, es que la he vuelto a leer. Y luego hay una cosa que a mí me rompe todos los esquemas. Yo publico en una editorial muy literaria, de hecho, hoy estará aquí Nuria Cabuti por la tarde, que es la CEO de Penguin Random House, y hay 2 editores jefes, uno el de la división comercial y otro el de la literaria. La de la literaria es Pilar Reyes. Y yo estoy en la división literaria, soy de las pocas de novela negra que está en la división literaria. La mayoría de la novela negra de Penguin Random House está, los conocéis, son los que están en Alfaguara, en B, pues Gómez Jurado, bueno, pues todos Ivonne Martín, Miquel Santiago, toda esta gente está en la división comercial. Yo estoy en la división literaria, porque comencé escribiendo una novela intimista. Y alguna vez mis editoras me han dicho, a pesar de que la trama es muy importante, recuerda que esto es Lumen. Y Lumen es la editorial, yo siempre digo, publico con Mafalda. Claro, es la editorial de Mafalda, pero es que es la editorial de Pizarnik, de Elena Ferrante, de Patti Smith, de Anne Carson. O sea, es una editorial muy literaria. Entonces, para mí, cómo se cuentan las cosas también es muy importante. Para mí, la forma en que yo cuento, que yo creo que además es lo que a mí me ha llevado en 10 años a poder dedicarme a esto, porque todas las historias están contadas. Entonces, al lector ahora ya no le interesa tanto. O sea, al final en todas pasa lo mismo, ¿sabes? Hay un muerto, hay 2, hay 3, hay un secuestro, hay una mafia, hay un tal. Pero al final, al lector lo enganchas por cómo se lo cuentas. Quiero decir... entonces el cuidar cómo lo cuento es fundamental, y hay mucha gente, me pasó con Belleza Roja cuando salió, que había un comentario que a mí me volaba la cabeza. Decía, yo recuerdo que varias personas escribieron, es novela negra, y añadían, pero está bien escrita, y a mí me volaba la cabeza y decía yo, ¿en qué punto asumimos que un determinado género no puede estar bien escrito? Hay novelas a mí no me gusta la novela rosa, pues a mí me encanta pues Orgullo y Prejuicio, y ahora estoy leyendo a Elizabeth von Arnim, una novela que se llama Amor, y es una novela maravillosa. No hay géneros buenos y malos, hay libros buenos y libros malos, y hay libros bien escritos y no. Y asumir que un determinado género, primero, asumir que si algo está bien escrito tiene que ser un peñazo, no es bien. O sea, y asumir que si algo es entretenido, ya da igual cómo te lo cuenten, que lo importante es, pues mira, pues no, pues la novela hay que trabajarla mucho, hay que pensar mucho cómo lo cuentas, hay que pensar mucho en su estructura. Yo soy una apasionada de las estructuras. Mi primera novela, Sobreviviendo, era una novela que eran 31 capítulos de 3.500 caracteres exactos, porque era para un concurso de un periódico, de novela por entregas, pero tenía una arquitectura interna brutal. A mí lo que me lleva es pensar esa arquitectura y cómo cuento las cosas y desde qué voz la cuento. Todo ese trabajo que está detrás a la hora de escribir una novela. No sé si os pasa, a mí cuando me preguntan ¿dónde es tu sitio de escritura favorito? Yo, el coche. Claro, porque escribir no es sentarse a darle al ordenador. Escribir es decidir qué quieres contar, desde dónde lo vas a contar y cómo lo quieres contar. ¿Y qué espera luego el lector de novela negra? Que todo ese trabajo no se vea. Espera coger un libro y pasarlo bien y nada más. Y que le quede el pozo y que diga, va, pues esto es así. ¿Y qué hubiera hecho yo? Pues yo, ¿sabes? Igual lo hubiera hecho igual. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, hablabas ahora de novelas bien escritas o mal escritas. Cuando había escrito La Dama del Norte, había recibido algunas impresiones en el sentido de esto no es de alguna manera una apología del narcotráfico, ¿no? Esto es de alguna manera entrando en sustentar o darle voz a alguien que fue una de las grandes criminales, ¿no?, del narcotráfico. Yo siempre decía, pues como decía Oscar Wilde, no hay novelas morales o no morales, hay novelas bien escritas o mal escritas, ¿no? Y mi función no es moralista, eso ya el lector es suficientemente inteligente. Yo, ¿qué me planteo cuando escribo una novela? Yo sí me planteo, si es una novela negra, ¿cuál es el juego con el lector? Esto sí me parece importante, ¿no?, en el sentido de considerar que el lector realmente es el forense del relato, ¿no? Entonces llega un momento en el que va a trocear. Es el que te aprueba. Es el que te aprueba y al final es el que va a encontrar a revelar la lógica del propio asesino. Entonces esa parte sí que me parece importante, saber cuál es el juego. Si me interesa que no descubra al asesino hasta el final, si lo importante no es si descubre al asesino, sino finalmente son las motivaciones, esa parte me la planteo. Pero yo escribo en 2 velocidades o en 2 capas. Para mí es muy importante el trasfondo. Y ahí sí entra el verdadero yo, donde yo voy a filtrar una serie de cuestiones que lo que quiero es que quizás
dejando al margen los discursos oficiales, pueda llegar el lector a ver a través de una novela que la ficción es incluso más perturbadora que la realidad. Decía una amiga común, Manuel y mía, y Carmen Posadas, de esta novela, que es la novela más políticamente incorrecta, le encantó, sí, más políticamente incorrecta que ha valorado nunca. Y para mí eso es precisamente lo que quiero del lector, o sea, que se entretenga, pero que también lo sufra y que también finalmente se quede con algo, con un pozo, con un silencio, y esas grandes preguntas que uno se puede plantear o no, al final haya esa especie de comunión final donde cuando te ves en un encuentro, al final sabemos los dos de qué estamos hablando, aunque no tengamos la respuesta, ¿no? Ha dicho este hombre dos cosas importantes. Bueno, ha dicho muchas más, pero dos cosas que a mí me han resultado especialmente importantes. Una, la verosimilitud. Cuando uno está leyendo una novela y le parece una tontería todo lo que está leyendo, la deja, la abandona. Luego hay otra palabra que también es esencial, enganchar. Tú tienes que meter en las 3 primeras páginas o en las 2 primeras páginas algo que enganche. Porque si no, la gente deja la novela. Dentro de la verosimilitud, bueno, necesariamente tengo que volver otra vez a Los Confesores. A mí, a mucha gente que la ha leído, dice, es imposible en el año 2025 que alguien esté preocupado por el pecado y por el infierno. La gente ya que no se preocupa. Bueno, yo no me preocupo, pero he estado preocupado de cojones. En la peor etapa de la vida, en la adolescencia. Yo iba todas las noches a ver al cura. Padre, es que he cometido pecados. Estaba absolutamente torturado. ¿Por qué estaba torturado? Pues porque estaba en un ambiente social, que es el que intento describir, estaba en un ambiente social en el que todas las noches, antes de irnos a acostar, los claretianos de Sallent nos ponían de rodillas allí en la capilla y un cura, gordo, grande, con sotana, nos contaba todos los días el mismo episodio, que un cuervo estaba encima de un árbol y le decía, conviértete, y el cuervo decía, cras, cras, que significa en latín mañana. Y te convertirás mañana. Y esa noche el chaval se moría y tú ya ibas a acostarte diciendo, esta noche palmo, fijo, palmo, voy al infierno, estoy fatal aquí. Eso era, como dicen ahora los chavales, bueno, ya lo llevan tiempo diciendo, era una comida de coco, el poder de la educación. Era una educación. Yo reconozco que pasé yo tenía que haber sido un criminal en serie. Bueno, acabé en la cárcel, pero de otra manera. Pero yo tenía que haber sido un asesino en serie, porque con esa represión, ese machacarme, a mí y a los de mi época, porque en el colegio no estaba yo solo, en el colegio había 2000 chavales. Y aquí en Barcelona hay colegio Claret, ¿no? Vamos, me imagino. En Cataluña tiene que haber 7, porque si había uno en Granada. Y luego yo estuve en el Claret de Sevilla, que era un colegio que jugaba contra los catalanes, porque todos los que jugaban hockey y patines eran catalanes. El Voltregá, el no sé qué, el Barcelona. Y allí en el colegio Claret se ve que un cura se le ocurrió poner el hockey y patines y iban allí los equipos a jugar. Es decir, que había mucha gente con ese tipo de educación. En una novela, cuando tú cuentas cosas de hace 50 años, tienes que intentar trabajar, como dice Ulises Bértolo, trabajar para que eso sea verosímil y que la gente se lo crea. Se lo crea porque es lo que ha pasado. Y eso está pasando ahora en tantísimas novelas, como salen de la guerra civil, de la emigración española a Cuba y a Argentina, que la gente que no ha leído pues no tiene ni idea, y hay que intentar describirlo de tal forma que el que lo recibe 100 años o 70 años después vea la verosimilitud y la verdad que esa novela encierra.
Bueno, muy bien, pues esta conversación ha sido maravillosa, creo que para el público les habrá gustado y ya tenemos que en principio despedirnos, pues se nos echa el tiempo encima. Vamos a hacer una ronda de preguntas que le interese al público y luego cuando acabemos, si compráis algún libro de ellos, pues lo firmarán aquí. Os paso allí, Gustavo. Bueno, yo tengo la voz alta, Si no, ponte de pie, si no. Ah, él no lo oye, toma. Yo quise a Arantxa. Toma, Cuando ha dicho... Bueno, cuando has dicho lo de que no te documentas más que para no cagarla, básicamente. Que es mucho, ¿eh? Te quiero hacer una pregunta porque a mí me ocurre lo mismo. Yo cuando escribí mis 2 novelas, las escribí de memoria. Todo lo que yo puse allí, todos los datos que hay históricos, etcétera, etcétera, lo tenía en la cabeza. Pero para escribir no me documenté en absoluto. Pero sí que cuando decido publicar, me lo repaso todo, digo, hostia, no vayas a meter la pata, porque coño, si dices que esto pasó en el año tal y pasó 5 años o no sé cuántos más después o antes, pues una cagada. Si hablas de Heinrich y no es Heinrich y es otro, pues la cagada ya es brutal. Ahí sí que me lo repasé todo y la verdad es que no había muchas. Pero bueno, yo me documento para eso. Cuando me documenté sobre todo para el tema del espía accidental, bueno, Manolo ya es un personaje que algunos de aquí ya conocen, ya es famoso ya en esta casa. Es un espía venido a... Es un pringao que se convierte en espía. Pero bueno, a lo que yo iba. Realmente, documentación, para escribir la novela, ¿te documentas algo? ¿Has hecho alguna vez? Porque es que yo no lo he hecho, yo sinceramente no lo he hecho. O sea, sí, a ver, es que... Vamos a ver, siempre va a haber alguien, yo en esta novela, que como está ambientada en Marín, hay un momento en que digo, este año estudió allí la princesa Leonor, y hay un momento en que se dice, porque como voy en tiempo real, y puse infanta Leonor y recibí 300 correos de gente de Leonor es princesa y no es infanta, y yo contestaba por correo, perdón, que estoy en primero de monarquía, ¿no? Siempre hay un momento en que cometes algún error. A ver, yo cuando yo voy mucho con los perfiles psicológicos de los protagonistas. Pues tengo que leer, pues si tenía un stalker en un psicópata que persigue a una mujer famosa en La vida secreta de Úrsula Bass, pues leí, pues además es que hoy en día los TFGs, las tesis doctorales están colgadas, entonces me las leía. Que de repente tenía que hacer un dragado en un río, pues me leía el operativo que se hizo con Marta del Castillo en el dragado y me lo leía. Luego pero lo que no voy a hacer es poner un tratado sobre cómo se hace un dragado en un río, si van 2 pinceladas que sean reales de cómo se hace. Y evidentemente, como yo en mi vida no he visto como un policía draga un río, pues tengo que leer. Pero lo que digo es que lo hago para evitar el error. Porque tengo una anécdota muy buena, que es que el año pasado en Mira García Virado Libro estaba en una mesa redonda con Pedro Feijóo y Lorenzo Silva. Y entonces Pedro Feijóo, estaba una señora hablando con él, echándole una bronca. Entonces de repente se gira la señora y viene hacia mí y me hace Pedro Feijóo por detrás. Y entonces me viene y me dice, mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo me he leído Belleza Roja y me estaba encantando, y de repente llego al final y veo que a una chica que se ha cortado las venas, en San Censo la llevan al Hospital del Salnés de urgencias, cuando yo, que soy médico, sé que a la gente que vive en San Censo el hospital que les corresponde es Montecelo de Pontevedra. Y me arruinaste toda la novela. Entonces yo le dije, mire, yo no le voy a devolver el dinero, pero inténtelo con la editorial. Y le dije, punto número 1, al hospital que te corresponde te llevan cuando te van a hacer una radiografía o un análisis. Cuando te encuentran con las venas abiertas te llevan al que está más cerca. Punto número 1. Y el que está más cerca es el Salnés. Y punto número 2, yo lo siento mucho, pero lo siento sobre todo porque
porque me parece muy triste que alguien lea una novela, esto no se lo dije, buscando el error, ¿no? Y entonces me dice, pues que lo sepas. Y se da la vuelta y se va corriendo hacia Lorenzo Silva y le hago yo a Lorenzo Silva. Exactamente el mismo gesto que me hizo Pedro, ¿no? Hay gente que vive... pero es que es lo que pasa en Twitter, ¿no? Que viven la superioridad moral de dejar en evidencia a los demás. Entonces, hay que evitar que la gente se sienta tan mal porque yo no supe a qué hospital va alguien que padece algo en ¿no? Entonces, siempre va a haber alguien que te diga esa bala, no sé qué, pero claro, yo pongo que van al cine en febrero del 2019 y yo miro qué pelis echan en febrero de 2019. Yo, pues mira, Green Book, que era la que ese año ganó el Oscar. Y lo miro, pero claro, porque no voy a decir que estaban echando una peli que no se hizo. Pero si eso fuese así y sucediese, también yo creo que tampoco es lo más importante del mundo, ¿no? Pero también deberíamos estudiar este punto en el que todo el mundo, que es lo que pasa en Twitter y en todo, que está en la superioridad moral. Nosotros, sabéis que en los grupos de lectura mucha gente dice, ¡ay, cómo me ha gustado este libro! Y recurrentemente mucha gente escribe, ha gustado sin H. Y de repente 80 personas diciendo, pues por lo menos ella sabe escribir, no como tú, que no sabes ponerle la H. Y yo, pero vamos a ver, ¿en qué momento tú te sientes bien poniendo en evidencia a otra persona? Todo el mundo sabe que A es con H, no sabemos si se le ha ido el dedo o no sabemos si realmente es una señora como mi madre que tiene 85 y no fue a la escuela, pero lo pasa bien leyendo. O sea, ¿qué sabes tú de las circunstancias de cada persona, ¿no? Entonces hay un poco de eso y la documentación tiene que servir un poco para minimizar no a la gente, este caso que era señora tarada, ¿no? Más que yo, que ya es difícil, sino un poco minimizar que te encuentres, pues no sé, hay una novela que ha sido súper bestseller en la que una persona secuestra a una juez porque fue la única juez que condenó por asesinato a una persona, cuando todos sabemos que ese juicio es de audiencia. Quiero decir que no sería un solo juez. Es de jurado, y sabemos que no es un solo, claro, es un órgano colegiado. Hasta yo que no he entrado en un... Claro, pero es que hasta yo que no he entrado nunca en un juzgado más que para hacer las prácticas de quinto de carrera, en la que había un narcotraficante diciendo yo soy un honrado contrabandista y me han robado el tabaco. Fue una experiencia gloriosa, me fui por piernas y dije yo no voy a ser abogada. No sabes lo que te llevas de no haber entrado nunca en un juzgado. Entonces, sí que es verdad. Y esa novela es un súper bestseller, os digo el título ahora y no habíais caído, que es El buen padre. A Santiago no se lo he dicho nunca, pero es verdad. Pero ¿qué más da? ¿Te lo has pasado bien con la novela? Es lo que hablábamos antes. ¿Nos hemos planteado que alguien se puede ir a una isla desierta a matar a 10 personas a ritmo de nana inglesa? No, pues ya está. A 10 negritos, por cierto. Ya que estamos reivindicando. Ya que coge Ulises el micro. Sí, te iba a interpelar, Gustavo. Iba precisamente como miembro del Aquelarre Literario al que pertenecemos tú y yo. Sí. Te iba pero no porque no recibimos a cualquiera en este grupo nuestro, ¿no? Asociativo. Pero una anécdota que me ocurrió a mí fue con Ortodoxia. Yo estaba en una entrevista con Marta Robles y acaba la entrevista de Marta Robles y recibo una llamada. Y dice alguien, mire, es que está usted hablando en la radio y está diciendo que el cuadro que usted ha incorporado al principio de la novela, Ortodoxia, que era un cuadro donde supuestamente no, el equipo de investigación tendría que encontrar la pista que revelaría un asesinato que ocurre. Desde el principio, pues el lector está con el equipo de investigación mirando el cuadro. Y me dice, es que no sabe lo que está diciendo. Dice usted que el cuadro es del siglo XVII y es un cuadro del siglo XVI. Y estoy tremendamente enfadada porque aparte soy la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Uclés, porque el cuadro estaba en el monasterio de Uclés. Entonces, claro, yo recuerdo que me presentaba el libro el exdirector del CNI, Félix Sanz, y entonces digo, bueno, voy a aprovechar ya que lo tengo aquí de presentador. Que a lo ese inaugura el Quijote nuestro ahora. Sí, que inaugura, sí. Lo sé. Y digo, bueno, a lo mejor, no sé, podremos salir de dudas. Y yo le dije a la señora, mire, soy abogado y me suelo documentar. Entonces hice dos cosas. En primer lugar, esto es un cuadro que es de Casado de Alisal, que se dedicaba a reproducir cuadros de fechas anteriores. Y en segundo lugar, es que he llamado al monasterio, al arzobispado de Cuenca, y me han dado el dato. Y entonces va y me dice, era usted. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, es que me equivoqué dando el dato y era usted.
Digo, bueno, que este mal rato, si el error lo ha cometido usted que me está haciendo pasar, que además da igual que el cuadro sea del siglo XVI o del siglo XVII, ¿cómo lo arreglamos? Dice, si le parece hacemos una presentación en el monasterio de Uclés. Y digo, bueno, venga, acepto. Qué buena anécdota. Simplemente quería comentarle a Ulises, cuando has dicho lo de que a veces te dicen que si haces apología de o no sé qué. Coño, a mí una vez me dijeron que estaba haciendo apología de las SS. Porque en el primer libro describo la psicología de los oficiales de las SS. Digo, pero a ver, vamos a ver. Yo estoy describiendo a estos hijos de puta porque se convierten en hijos de puta. Unos tíos que en el siglo, pero a final mira, del siglo XIX... Y aunque cojas la voz de un oficial de las SS contando por qué él considera que los judíos deben morir todos en un campo de concentración, ¿de qué estamos hablando? ¿De ficción? En ese caso, historia. No, incluso de ficción, quiero decir. Tú lees, a mí una de las novelas más brillantes de novela negra que hay, que es El asesino dentro de mí, de Jim Thompson, es un tío explicando primero cómo mata hostias a su novia en el primer capítulo. ¿Eso es apología al maltrato? No, es que no hacemos apología a nada, hacemos novela. O sea, apología le hacían a este señor cuando le decían que no se podía hacer una pajilla. O sea, eso es comerle la cabeza a alguien. Cuando tú haces novela negra, no puedes hacer nada políticamente correcto. Y en el momento en que caigamos en eso, la literatura se va a la mierda. O sea, el lector, tenemos que confiar en que los lectores son lo suficientemente inteligentes para que cuando tú leas El asesino dentro de mí y vivas 300 páginas metido en la cabeza de ese personaje de Jim Thompson, digas, joder, qué burralidad. Y que eso existe. O sea, es que no tenemos que presuponer que él es tonto, ¿no? Entonces, perdón, pero es que es un tema que, como veis, me pone muy mala. Bueno, una última pregunta, porque lo tenemos que dejar ya. Eduardo. Hola, es más bien para Manuel, porque en algún momento de tu intervención has comentado que el periodista, no sé si has dicho puede o debe mentir, pero claro, la palabra mentir tiene una connotación intencional que yo creo que deberías matizar un poco. ¿Mentir y ficción son sinónimos? El periodista no, el novelista. He dicho que el escritor, los escritores, tienen o tenemos licencia para mentir. Que tú en una novela puedes imaginar situaciones que no han pasado. Estás teniendo un romance con la reina de Inglaterra, la nueva, ¿cómo se llame? Exacto, adulterar y mentir, no pasa nada. Para eso están las novelas, para imaginar cosas. Siempre que sean verosímiles, que ha dicho Ulises. ¿Alguien más? Pues venga, lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por esta maravillosa mesa. Gracias, Luis. Que la verdad, bueno, ya sabéis que siempre nos sabe a poco. A las 2 menos cuarto nos vamos, con lo cual cerraremos el teatro y regresaremos para todos aquellos que lo deseen hacia las 4, o sea, empieza el programa a las 5 en punto. Con lo cual, ¿quiere que le firmen libros? Pues adelante y nos vemos luego. Gracias.